Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí de nuevo en Cáceres. Quiero agradecer en primer lugar a Ricardo Palancar, de la Delegación Fe y Cultura, que me ha invitado a participar en esta jornada de formación en bioética, a la presentación de Paco, al Colegio de Veterinarios de Cáceres y a todos ustedes por estar aquí una mañana de sábado dispuestos a escuchar durante 4 horas y a pensar en torno a las cuestiones de la bioética. Como bien ha dicho Paco en la presentación, quiero, en primer lugar, Jesús. Quiero, en primer lugar, hacer, en esta primera parte, voy a hacer una presentación más de carácter general respecto a la segunda, en la que abordaré, como su título indica, cuáles son los desafíos bioéticos más importantes de cara a la ciencia de este siglo, es decir, de cara a los próximos 70, 80 años. Alguno puede decir, bueno, Elena, largo me lo fiáis, y es verdad, pero de alguna manera la bioética, o al menos la bioética tal y como la entiendo, ha de plantearse no solamente las cuestiones prácticas concretas, que también, sino hacer una reflexión de un alcance mayor, mucho más amplio, para plantear esas cuestiones que podrían llegar y que de hecho ya se atisban en hacia dónde apunta la ciencia, para intentar dar respuesta por los posibles riesgos o problemas que puedan plantear. La respuesta que van a dar, y esto lo digo ya desde el primer momento, o la que voy a dar yo, va a ser desde la bioética. Y para aquellos de ustedes que se acerquen a la bioética por primera vez, entiendo que algunos ya saben lo que es, me han presentado alguna persona que es incluso profesor de bioética, pero quizás otros es la primera vez, ¿no?, que estudian lo que es la bioética. La bioética es una disciplina que nace en los años 70 y que se plantea la moralidad de la acción de las intervenciones sobre la vida humana, animal y vegetal, la vida en sentido amplio, porque además la vida está interconectada, no solamente las acciones que hacemos sobre el hombre, sino también sobre los animales y las plantas, redundan en beneficio, en perjuicio del ser humano y de sus propias especies. Y por tanto, para preservar la naturaleza y para preservar el ecosistema, los seres vivos, incluido el ser humano, hay que estudiarlas en su conjunto, ¿no? Y la bioética aborda cuáles son los problemas científicos que se plantean, cuáles son los problemas éticos que plantean esas intervenciones, los problemas antropológicos, porque muchas veces se habla de transformaciones, como veremos hoy en este primer tema que abordaremos, transformaciones del ser humano, y, por último, también qué soluciones legales, de qué modo regulamos las intervenciones sobre la vida. Eso es lo que estudia la bioética, es decir, es una disciplina, a su vez, interdisciplinar, que estudia los problemas éticos, antropológicos, legales y, como no, científicos sobre las intervenciones sobre la vida en general, ¿vale? Bien, en este marco general, la primera parte voy a hacer una presentación general de hacia dónde va la ciencia y cuáles son los principales problemas bioéticos que plantea, incidiendo especialmente sobre todo lo que plantea el transhumanismo y el mejoramiento humano, que desconozco si ustedes han oído hablar alguna vez de esta rama, de este paradigma. Y voy a intentar, el registro que voy a utilizar va a ser un registro medio, es decir, para personas o que nunca han oído hablar de esto o que han oído, a lo mejor han leído algo, pero no para especialistas, es decir, no para especialistas en transhumanismo. Por eso lo digo, digamos, es un registro medio, un nivel cultural medio, más que divulgativo, donde intentaré hacer un análisis en profundidad de todo lo que hay detrás de esta nueva perspectiva, además de los problemas bioéticos que plantea, ¿no? Porque en el fondo lo que me interesa, más allá de los problemas prácticos, es qué es lo que está pasando, ¿no? Qué revolución antropológica y de pensamiento se está dando detrás de esta reflexión en torno hacia dónde va la especie humana. Puntero. Bien, el índice de temas que vamos a tratar en esta primera parte, en esta primera intervención, después abordaremos en cambio una cuestión muy concreta, que son la gestación por subrogación. En esta primera parte vamos a ver cuáles son esos problemas actuales que se plantean hoy en día la bioética, cuáles son los desafíos emergentes de los próximos 50 años, es decir, los presentes, los que tenemos ya aquí, y los que tenemos en un horizonte
cercano, de los próximos 50 años, pensando también que, digamos, la reflexión bioética se plantea estos problemas porque nos preocupan las generaciones futuras, hijos, nietos, qué problemas se van a encontrar, ¿no? Y cómo podemos ya o no plantearlos, o si ya se están empezando a dar y plantean problemas científicos, legales, etcétera, cómo los vamos a resolver, qué apuntes, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto a esas cuestiones? A veces podemos decir algo, a veces poco, en otros podemos decir mucho, pero creo que es importante. A mí, desde luego, me interesan las cuestiones de vanguardia, ¿no? Siempre desde hace, como ha dicho Jesús en la presentación, me interesan las cuestiones de lo que viene, ¿no? Me preocupa lo que viene, no porque no me preocupe lo presente, sino porque creo que hay que dar solución muchas veces antes de que estos problemas lleguen. Yo no entiendo la bioética como un muro de contención, sino entiendo un poco como la avanzadilla de la reflexión ética en torno a el futuro de la ciencia. Después, el tercer aspecto que tocaré será el transhumanismo y el mejoramiento humano como un paradigma cultural de los últimos 30 años. Y, por último, algunas conclusiones desde una bioética centrada en la persona, en el ser humano, en cuanto que es el sujeto, es el ser que puede, en cuanto ser inteligente y libre, puede buscar soluciones posibles. Es decir, aunque intervengan en los problemas los animales y las plantas son sujetos pasivos. Es decir, no pueden decidir, no pueden cuidar de otros seres. Por lo tanto, es el ser humano quien ha de intervenir y quien ha de plantear una legislación, unos límites a determinadas intervenciones, un protocolo ético, etcétera. Bien, en esta primera diapositiva planteo de forma esquemática cuáles son los problemas actuales de la bioética, los más importantes. Y en primer lugar, bueno, tenemos todos aquellos que vienen, digamos, de lejos y que son relativos a la protección y a la salvaguarda de la vida humana en todos sus estados, independientemente de su situación. Entre ellos tenemos la cuestión del aborto, del diagnóstico prenatal, de la eugenesia prenatal. Son cuestiones de bioética relevantes que tienen que ver con un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, recogido por no solo la Carta de Derechos Humanos, sino todas las constituciones, etcétera, ¿no? Y que plantea pues problemas como los que ahí apunto, ¿no? Está claro que no me voy a poder detener en todos y cada uno de los problemas. Cada una de estas intervenciones en un temario de bioética para alumnos de medicina, de enfermería, pues llevaría una o dos clases como mínimo. Claramente aquí los apunto como problemas relevantes. Si quieren ustedes o si quieren plantear alguna cuestión más en detalle de estos problemas, la podemos resolver o hablar de ella en la parte del coloquio. Vamos a tener un amplio espacio para coloquio. Yo voy a hablar en torno a 50 minutos, que es lo que dura la curva de atención, después ya decae, y daremos paso a un coloquio y acto seguido el café, ¿no? La investigación con embriones humanos. Como saben, hace un par de meses, quizá un poco más, surgió en China un investigador que ha realizado lo que se llama edición genética de embriones humanos, el denominado CRISPR, que es una técnica de edición genética, por decirlo en palabras sencillas, un corta y pega genético, es decir, quita ciertos genes y pone otros, con la finalidad de generar embriones humanos que no desarrollen SIDA. Los progenitores, el progenitor de estas niñas que han nacido por esta técnica era portador de SIDA, del VIH, y este investigador ha querido que estas niñas nazcan sin la posibilidad de tener SIDA. ¿De qué manera? Ha cortado el gen que vehicula, a través del cual pasa el virus con el SIDA, de manera que estas niñas no van a desarrollar en un futuro SIDA. Bueno, es decir, ha hecho un tipo de intervención que hasta ahora no se había hecho nunca sobre embriones humanos, un tipo de intervención mejorativa, es decir, estas niñas no van a desarrollar esta patología, esta enfermedad, pero claro, esto conlleva numerosos problemas, no solamente antes de realizar esta intervención, que probablemente ha tenido que ser realizada en animales, seguramente ha habido experimentación sobre embriones humanos, ha generado una nueva estirpe de embriones humanos con un cambio genético, y de esto desconocemos
cuáles pueden ser las consecuencias a medio, corto, medio y largo plazo para la salud de estas niñas que han nacido, que por cierto todavía no se tiene constancia científica y fehaciente de ese experimento, no ha sido publicado en ninguna revista, es decir, hay numerosos problemas detrás de todo esto, pero el uso de esta técnica llamada edición génica o edición genética o CRISPR, Cas9, pues es un problema para la bioética muy importante a día de hoy. Y de hecho, toda la comunidad científica, yo diría desde la más progresista a la más conservadora, está planteando una moratoria, es decir, no hagamos más investigación de este tipo sobre embriones humanos porque desconocemos cuáles pueden ser los riesgos para la salud de estas personas. No es tan sencillo como quitar un gen y poner otro. Cuando, no sé si aquí seguramente habrá biólogos, habrá genetistas, no sabemos, desconocemos, quitar un gen puede provocar una cascada de fenómenos desconocidos porque pueden aparecer otras enfermedades en un futuro, ¿no? Es decir, hay que ir con muchísima cautela, no vaya a ser peor el remedio con la enfermedad. Es decir, el mejoramiento genético, sí, pero ¿dentro de qué condiciones? Sobre embriones humanos, manipulación de embriones humanos, riesgo para la vida de estas personas, riesgo o desconocimiento de las consecuencias de estas intervenciones, etcétera. Hay que ir con muchísima cautela, ¿no? Por supuesto, todo lo que son las técnicas de reproducción asistida y lo que se puede obtener con ellas, los medios que se utilizan. Estoy hablando de problemas que tienen 40 años, es decir, son los problemas que tiene la bioética hoy en día, de los cuales se habla en un temario de bioética normal. La denominada clonación terapéutica de embriones humanos, la obtención de embriones por transferencia nuclear, es decir, obtenemos mediante un óvulo de mujer, un óvulo humano, un gameto femenino, al que le quitamos el núcleo, su patrimonio genético, e introducimos el núcleo de una célula somática, cualquier otra célula de nuestro organismo, esto es lo que se llama transferencia nuclear, de manera que obtenemos un embrión humano idéntico al portador de esa célula somática. Es decir, yo podría, por ejemplo, autoclonarme con un óvulo mío y el núcleo de una célula somática cualquiera de mi organismo y obtener un embrión humano idéntico a mí. Esto es lo que se llama clonación, que se hace con una finalidad terapéutica para obtener células madre embrionarias y esas células después implantarlas en el cuerpo humano para desarrollar cierto tipo de tejidos, etcétera. Bueno, no me puedo detener más. Si quieren, después en el coloquio podemos aclarar más en detalle esta cuestión, pero ya se está haciendo la clonación terapéutica, digo entre comillas terapéutica, porque a día de hoy todavía no se ha obtenido beneficios en positivo de estas aplicaciones de células madres obtenidas de embriones y, en cambio, sí de células madre obtenidas de otro tipo de tejidos no embrionarios, como son el cordón umbilical, el tejido adiposo u otro tipo de tejidos que sí están obteniendo beneficios y para los cuales, para su obtención, no es necesario el uso de embriones humanos. Es decir, esto es un problema bioético muy importante, el uso de embriones humanos, porque para algunos de nosotros que nos dedicamos a la bioética, el embrión humano es ya humano y merece el reconocimiento en cuanto tal de cualquier otro ser humano, cualquier otro ser de nuestra especie, ¿no? Es decir, los problemas que plantea la clonación terapéutica son muy numerosos, tanto en el orden médico como ético como legal. Por irnos a otro grupo de problemas, como son las intervenciones denominadas de cambio de sexo en menores de edad, la disforia de género para niños transgénero. Y esto, pues es una rama, digamos, de los problemas de la bioética ya no en el comienzo de la vida, como son los problemas que he mencionado anteriormente, son todos problemas de bioética, digamos, en el comienzo de la vida humana. Aquí estaríamos hablando de cuestiones de bioética en el transcurso de la vida humana, y esta cuestión es una cuestión muy importante porque ya se está aplicando, por ejemplo, los denominados bloqueantes hormonales para niños menores de edad con disforia de género, para bloquear la pubertad y prepararles para un cambio de sexo, entre comillas, en la mayoría de edad, ¿no? No me da tiempo a afrontar en detalle todo este conjunto de problemas de intervenciones sobre la vida humana del menor de edad, que creo que son
problemas muy relevantes y además en los que se está viendo que a medida que pasa el tiempo está viendo cada vez más niños transgénero. Esto es un fenómeno que es interesante, ¿no? Hace pocos años la revista National Geographic, en su primera página, había una foto de una niña transgénero titulada The Transgender Revolution, ¿no? La revolución transgénero. Cada vez va a haber más niños transgénero. Esto es un problema muy serio. Y ya hay estadísticas que lo van mostrando como un fenómeno, dicen que no, que salen estos niños, están poco a poco creciendo de forma natural. Algunos nos planteamos si realmente no hay factores culturales que están incidiendo también en el crecimiento estadístico de estos niños, ¿no? Con este tipo de disforias de género. Esto es una cuestión de bioética muy importante y que a mí personalmente me preocupa bastante. Y después vamos a todo el bloque de cuestiones en el final de la vida humana. Estamos haciendo panorámica general sobre los problemas de la bioética, comienzo de la vida, he puesto algunos en el transcurso de la vida humana y vamos podía mencionar otros como los trasplantes, etcétera, hacia las cuestiones en el final de la vida humana como son la eutanasia, el diagnóstico de muerte cerebral, el coma, el estado vegetativo que hacemos con las personas en este estado. Justamente hace unos días, como ustedes sabrán, ha salido en los medios el caso de este señor Ángel que ha ayudado a un suicidio asistido a su mujer que padecía ELA desde hacía 30 años, con lo que, podríamos decir, hay disquisiciones, ¿no? Si estamos hablando de un suicidio asistido, de una eutanasia activa, perdón. La diferencia consiste en que la persona con suicidio asistido estaría en un estado no terminal, es decir, una enfermedad crónica no terminal, y el caso de la eutanasia activa sería un enfermo terminal al que se le ayuda, se le dan medios para adelantar la muerte, ¿no? Para ayudarle a morir. Es una cuestión que está ahora mismo, como saben, en nuestro Parlamento. Hay dos propuestas de leyes sobre la mesa, una de un partido político sobre muerte digna y cuidados paliativos y de otro partido sobre una regulación de la eutanasia. Esta es una cuestión muy importante y aquí quiero hacer un pequeño comentario porque quizás después en el coloquio ustedes quizás abundaremos en esto, ¿no? Pero no cabe duda de que es una cuestión sobre la cual la sociedad española debería pensar seriamente y sosegadamente, es decir, no a golpe de episodio. Y creo que en esto verdaderamente la situación que ha padecido este matrimonio de Ángel y Ana, creo que se llaman, pues es una situación dolorosa en la que creo que ninguna persona se debería ver en esa situación. A mi modo de ver, creo que ha sido utilizada. Leí ayer en algún medio, sabiendo que iba a hablar de estas cuestiones para estar, digamos, actualizada, leí en algún medio que había sido ayudada y asesorada por la asociación A Morir con Dignidad, la misma asociación que en su día ayudó a Ramón Sampedro en el caso famoso traído además en la película de Mar Adentro, ¿no? Pues le ayudaron, le asesoraron legalmente y a mi modo de ver que ha sido utilizado, ¿no? Pues para tratar el problema de una determinada manera, en lugar de reivindicar ayudas para la dependencia, cuidados paliativos a esta mujer, por ejemplo, se la hubiera podido sedar para que no padeciera y para que no sufriera en los últimos momentos de su vida y no de forma tan dolorosa darle un veneno, una sustancia venenosa y que muriera además siendo grabada y después dándolo a los medios. Sinceramente estoy completamente en contra de lo que considero que ha sido un caso de pornografía sentimental, utilizar una situación dramática con fines espúreos, a veces electoralistas, ¿no? En lugar de tratar esta cuestión, abordarla desde un debate serio en torno a las cuestiones médicas, legales, éticas que subyacen todo esto y en una posible legalización de la eutanasia, las posibles consecuencias previsibles que esto puede tener. Creo que ese debate se ha de hacer, se ha hecho ya. Hace un año tuvimos una jornada en el Parlamento Español promovida por varias instituciones, entre ellas AEBI, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, porque claro, en ella, no sé si habrá médicos en la sala. ¿Hay médicos en la sala? Que levanten la mano, si hay algún médico, enfermera. No, no hay ninguno. Sí.
enfermera sí. Bueno, es una cuestión que atañe además al médico que aplica la eutanasia o quién la va a aplicar. Es decir, estamos hablando de cuestiones que tocan a muchísimos agentes, además, digamos, los enfermos terminales, que atañe al conjunto de la sociedad española, porque en el momento en el que introduzcamos unas leyes de eutanasia van a comenzar mecanismos, se ha visto en otros países, la experiencia holandesa y belga, que ya llevan 30 años, 20 años de eutanasia, se ha visto cómo está evolucionando la situación, ¿no? Y que se ha de considerar muchas variables, es decir, y de hecho estoy permaneciendo al margen de este debate. Ayer justo me llamaron de una televisión: Elena, ¿quieres venir a hablar de esto? Y dije, sálvame Dios, no quiero ir. La excusa perfecta, me voy a Cáceres a dar un curso de bioética, no puedo ir, ¿no? Porque creo que no se debe hablar en caliente, creo que hay que esperar a que se enfríen los ánimos, aunque si bien es verdad que esta situación dramática que se ha presentado es una situación de la que hemos de tomar acto e intentar tratar de analizarla humanamente, pero también objetivamente, bajo todos los puntos de vista, y hacer una reflexión de un calado profundo, porque si realmente la sociedad española decide finalmente en la próxima legislatura legislar sobre esta cuestión y pasa la ley de eutanasia, lo que nos va a venir en los próximos 10, 20, 30 años va a ser una pérdida gradual, y ya lo digo porque en Holanda lo hemos visto y médicos holandeses lo están denunciando, una pérdida gradual del valor de la vida humana del enfermo crónico terminal, hasta el punto que efectivamente se van a producir eutanasias sin el consentimiento, el enfermo crónico, eutanasia de personas que ya no deseen vivir. Ya se están planteando en Holanda y en Bélgica la eutanasia de las personas con depresión, o de niños menores de edad con espina bífida a los que no se les dan los cuidados. Es decir, ya va a ser una pendiente resbaladiza por la que va a ser no solo la despenalización de 2 supuestos, sino una permanente ampliación del derecho, digamos, a dar muerte. Y esto es muy importante, introducir una brecha en el derecho español por el que ya es lícito matar. Y esto es digamos, out. Es la cuestión matar o no matar. Estamos ahora mismo en España, no es lícito matar. Bueno, con la ley del aborto ya se ha introducido alguna cláusula en determinados casos, etcétera. Ahora estaríamos hablando de esto mismo en situaciones terminales. Bueno, cierro aquí el paréntesis de la eutanasia. Es una cuestión claramente que nos preocupa a quienes nos dedicamos a la bioética, sobre la cual en los próximos meses vamos a tener que hablar mucho, vamos a tener que ir en profundidad. De hecho, cuando con Ricardo planteamos qué cuestiones tratamos, yo la verdad es que hace meses que me contactaste, yo no recuerdo cuándo fue, en septiembre, creo que todo esto lleva Ricardo preparándolo con muchísimo detalle y primor, ha venido a Madrid incluso para hablar de lo que íbamos a abordar. Y yo creo que dijimos la maternidad subrogada porque en ese momento se estaba hablando de esto también. Había una propuesta de ley sobre esto. Hubiéramos podido elegir la eutanasia, quizá hubiéramos estado más a la última. Pero bueno, en el debate, si quieren, podemos analizar esta cuestión un poquito más en profundidad. Ahí lo dejo, son cuestiones que nos preocupan. Bueno, ya he mencionado la edición genética de embriones humanos anteriormente. ¿Cuál es el horizonte de la bioética? En esta diapositiva, que no se aprecia, ¿verdad? No se aprecia el detalle de la diapositiva. Es una diapositiva que la he sacado de una página web de un centro de bioética puntero en Inglaterra, el Nuffield Council on Bioethics, que hace unos meses la encuentran ustedes, para quienes sean profesores de bioética, que a lo mejor la quieren utilizar en el aula. Es interesante porque es una diapositiva que en este escenario, en esta pirámide, plantea de forma, yo diría, exhaustiva todas y cada una de las cuestiones de bioética de aquí en los próximos 50 años. Voy a mencionar algunas de las cuestiones que van a venir, que todavía algunas de ellas ya están y otras van a venir. Voy a ir por áreas, ¿vale? Voy a empezar de izquierda a derecha, cada uno de los colores, viendo un poco las cuestiones. Claramente no quiero abordarlas todas porque no les quiero abrumar, ¿no? Pero sí que vean que también han de pensar que la ciencia va creciendo con una velocidad exponencial. Esto, los matemáticos saben lo que es esto. Es decir, la ciencia se va a desarrollar cada vez mucho más rápido. Todos aquí ya
más o menos, bueno, hay gente joven, veo también hay alguna, he visto antes una chica jovencilla y el resto ya más o menos peinamos canas, algunos las teñimos, pero ya más o menos todos estamos en la segunda, ¿no? En esa segunda parte de la vida. Esto cada vez va a ir más deprisa. Todos tenemos la percepción de que está yendo muy deprisa. Yo hice mi tesis sin ordenador, bueno, sí, era un mamotreto mi ordenador en los años 90, los primeros ordenadores. Hoy en día todos llevamos un ordenador en la mano. Nuestro móvil es un microprocesador. Bien, pues esto cada vez va a ir más rápido. Después, si quieren, al final de la presentación, un poco ya cuando estemos cansados de lo más sesudo, les pongo algún vídeo para que vean hacia dónde va la cosa. Por tanto, tienen que pensar que a la bioética cada vez los desafíos y los problemas van a ser cada vez más. Es decir, se le van a ir acumulando los problemas. Necesitamos gente que los estudie, los examine en detalle, en profundidad, y no solamente dé soluciones fáciles, sino que realmente estudie en profundidad. Yo, como filósofa, me preocupa el hondo calado de las cuestiones, el calado antropológico, ético y, ¿por qué no, teológico? Es pertinente también hablar. En mi parte última voy a hablar de las cuestiones teológicas, que en todo esto también están en el fondo. Para un cristiano, un creyente, la continuidad entre la razón y la fe es real. Es decir, son cuestiones sobre las cuales podemos razonar. Yo me voy a mover sobre todo en el ámbito de la razón, porque lo voy a hacer como filósofa y bioeticista, pero también ampliada al horizonte teológico, el horizonte de la fe, ¿no? Es decir, son cuestiones que atañen sin duda a nuestro modo de concebir, atañen a nuestro modo de ver la creación y de qué hacemos con esa creación que Dios nos ha dado, para que la cuidemos, para que cuidemos de ella, ¿no? Vale, entonces, como digo en esta diapositiva, pues miren, en color morado, más o menos los colores son los mismos, se mantienen, morado-rosa, están todos los problemas relativos a la reproducción humana. Y ahí habla, ¿no?, desde abajo hacia arriba, de la congelación de óvulos. Cada vez son más las mujeres que congelan sus óvulos para alargar el periodo fértil. La edición genómica de gametos y embriones humanos, la he mencionado ahora con el CRISPR. La secuenciación del genoma humano de embriones y fetos, es decir, cada vez más vamos a poder decir, cuando una mujer está embarazada, se saca una célula del embrión o del feto y vamos a secuenciar el genoma humano para detectar cada vez más enfermedades. Las clínicas de secuenciación genómica van a ir en aumento. En Estados Unidos ya están a la orden del día. Y en España ya empieza a verlas. Y nos van a ofrecer este producto, la secuenciación genómica. A día de hoy podemos detectar pocos genes, contados, para saber que esa persona va a desarrollar esa enfermedad. Por cierto, muchas enfermedades de las cuales no vamos a tener terapia, Es decir, no va a haber geneterapia para todas, pero está claro que el desarrollo también de dianas terapéuticas mucho más punteras y certeras va a ir creciendo cada vez más. Por tanto, nos van a ofrecer productos. Bueno, primero nos van a ofrecer: su hijo tiene esta enfermedad, no tiene solución, ¿qué quiere hacer usted? ¿Quiere abortar? Es decir, seguramente la detección precoz de ciertas malformaciones va a permitir un aborto cada vez más precoz. Y también la posibilidad de decir, su hijo va a tener como esperanza de vida con esta enfermedad 30 años, 40 años. ¿Qué quiere hacer usted? Lo primero también, ¿quiere usted saber todo acerca de su genoma? Porque también vamos a tener el derecho de no saber. O sea, todo esto va a plantear muchos desafíos también, por ejemplo, para las compañías de seguros. ¿Van a querer asegurar a personas que tienen estas enfermedades en su genoma? Seguramente, como hoy en día ya no te aseguran si tienes una enfermedad, esto va a ir, o sea, imagínese todo esto, ¿no? Los biodata, los datos informáticos, porque claro, todo esto conecta con otras áreas del saber, como es la inteligencia artificial y la cantidad de datos que vamos a tener. A las compañías de seguros seguramente van a comprar paquetes de datos que les van a vender otras compañías, a las cuales a lo mejor sin saberlo le hemos dado a la X para que le vendan esa información. Y cuando nosotros vayamos a un sitio nos van a decir, oiga, que usted tiene este gen, usted no puede tener este seguro que le cubra esto porque sabemos que usted puede potencialmente desarrollar esta enfermedad. Por poner uno de los problemas que puede surgir con todo esto, ¿no?
más a ver, creo que tengo un puntero aquí, ¿no? No señala aquí, ¿no? Esto es la secuenciación genómica, la detección precoz de ciertas enfermedades, la sustitución del útero. Aquí vamos también incluso hasta el útero, después hablaremos del útero de alquiler, o maternidad subrogada, o gestación por subrogación, llamémoslo como ustedes quieran, hasta la ectogénesis, que ya se está planteando como una posibilidad real, es decir, la posibilidad de aquí a 50, 70 años de la generación extrauterina. Ya existe el útero artificial para ovejas a partir de la semana 12, ya se puede desarrollar en un útero artificial una oveja, si quieren después vemos la imagen. Esto cada vez se va a poder hacer en humanos, más en humanos, lo que va a tener ciertas ventajas claramente para niños que nazcan antes de pretérmino, ¿no? Es decir, en positivo también, pero la posibilidad del útero artificial, es decir, que el niño sea fecundado y todo su desarrollo fetal sea en un útero artificial, ¿no? Bueno, gametos derivados en vitro, la edición genómica de gametos y embriones humanos. Después, en todo lo que es digamos, la redefinición del ser humano o el mejoramiento humano, en todo lo que son las ciencias del deporte, el biohacking, que consiste en introducir pequeños chips en el cuerpo humano. Ya se está haciendo, ¿no? La nanotecnología aplicada al cuerpo humano, algunas veces con una finalidad terapéutica. Pues, por ejemplo, igual que llevamos un marcapasos en el corazón, esto cada vez se va a introducir más micronanotecnología en nuestro organismo con una finalidad terapéutica, es decir, en positivo, para curar, pero también con una finalidad mejorativa, potenciar ciertas capacidades, por ejemplo, para ver en la oscuridad, poder ver en la oscuridad, o poder introducirnos un microchip que nos permita realizar todo tipo de operaciones con este microchip incorporado en nuestro cuerpo. Hay ya empresas que lo están haciendo en Australia a sus empleados. Claro, lo que supone que todo el día le tienen controlado al empleado, ¿no? El mejoramiento cognitivo, de esto hablaremos después. La medicina bioelectrónica, la secuenciación de todo el genoma de niños recién nacidos, hemos hablado de ello antes. El mejoramiento moral, la síntesis biológica en laboratorio de un genoma humano completo, lo que se llama la vida sintética. Esto a día de hoy todavía no se puede hacer. Hemos conseguido sintetizar en el laboratorio pequeñas moléculas y de algunos microorganismos. Hay quienes plantean que en un futuro podremos hacer la síntesis completa del genoma humano. Yo todavía no lo veo. Claro, sí partiendo de genoma ya vivo, pero no sintetizando moléculas completamente en laboratorio. Aquí hay algún químico, Es decir, estos autores hablan de la síntesis completa del genoma humano. Me entra frío, no sé por dónde, ¿verdad? Dicen por aquí que entra frío. No soy yo sola, ¿no? Vale. Después vamos todo lo que tiene que ver con el comienzo y el final de la vida humana. El suicidio asistido, la congelación criogénica después de la muerte, de esto hablaremos también, todo lo que es la toma de decisiones en cuidado pediátrico, el tratamiento antienvejecimiento de células humanas, todo lo que tiene que ver con la salud y la sociedad, la obesidad, la investigación del microbioma, la inteligencia artificial aplicada al cuidado de la salud, la resistencia a los organismos microbiológicos, la realidad aumentada, tratamientos experimentales, la identidad de género o cambios de identidad de género, la implantación de ciertos robots en nuestro organismo, la robótica en el cuidado de la salud. Esto hace poco, me recordaba Ricardo, hace 2 meses hemos tenido en el Vaticano el Congreso Anual de la Academia Pontificia para la Vida del año pasado, fue sobre robótica y salud.
Y fue interesante porque estaba muy presente el mundo nipón, Japón, donde ya está a la orden del día el uso de robots en cuidado de ancianos. Porque claro, cuando uno tiene un único hijo, el hijo está trabajando, no puede cuidar de los padres y deja al robot. El robot que pone música al padre, le trae la comida, le mide la tensión, le habla. Fue muy interesante ciertos vídeos de robots muy avanzados donde le da conversación. La persona mayor le pone, vamos a hablar de música clásica, y el robot empieza a hablarle de música clásica o de cine o de lo que sea, ¿no? Esto cada vez más. Bueno, ¿qué problemas puede plantear esto? El uso, una deshumanización del cuidado de la salud. Otras veces es útil también, ¿no? Porque es como un animal de compañía, en cierto modo, sin ser un ser vivo. Pero esto a la larga, imagínense, ¿no? Lo que significa. Pero es verdad que en una sociedad donde cada vez nacen menos niños, de aquí a 100 años, pues probablemente tengamos que hacer un aumento de uso de ciertos robots. Seguimos todo lo que tiene que ver con la alimentación, la agricultura y el ambiente. Bueno, todo lo que son los biofuels, las carnes alternativas, la edición genética de animales en la granja, la epigenética. Después todo lo que tiene que ver con el crimen y la seguridad. El crimen y la seguridad. Bueno, pues el envejecimiento genético, el uso, bueno, es que no les quiero aburrir, el uso en crimen y seguridad también cada vez, la predicción del crimen, el escaneo cerebral, hablaremos de esto después, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, por último, con la investigación y la ética, ¿no? En la investigación en animales, el desarrollo de ciertos fármacos, la investigación global, el uso de cerebros subrogados, es decir, el implante de cerebros, etcétera. Bueno, como ven, la cantidad de cuestiones que se nos plantean de aquí en los próximos 50 años, el horizonte de la bioética, hay muchísimas cuestiones que todavía no han sido estudiadas, que tienen que ser estudiadas en detalle. No les he querido abrumar, pero sí mostrar que cada vez van a ser más los desafíos bioéticos que se nos van a plantear. Y cada vez van a ser más los problemas para la vida humana, animal y vegetal en su conjunto. Y sobre todo, y aquí lo que más me preocupa, los problemas para los más vulnerables. Es decir, en todo esto, las personas en el comienzo de la vida humana, el no nacido, el recién nacido, las personas enfermas y las personas ancianas son las que más pueden padecer las consecuencias de este tipo de intervenciones. Por tanto, bien, ahí he mencionado algunos. Creo que todos los he mencionado en esta breve explicación. Solamente me quiero detener en los híbridos humano y animal que ya se están haciendo. En Inglaterra está permitido ya el embrión híbrido humano y animal. Eso sí, con una finalidad puramente experimental y, es decir, no para procrear nuevos seres vivos, humanos, este mixto que no sabe muy bien lo que es. Es decir, siempre es obligatoria su destrucción más allá del día 15. No se pueden implantar nunca en ningún útero, ni humano ni animal, pero ya se pueden hacer. Claramente nos plantea numerosos problemas a mí desde luego, de carácter ético, ¿no? Todo lo demás lo voy a mencionar en la segunda parte de mi exposición sobre el transhumanismo. Y vamos ya, en esta segunda parte voy a hablar del transhumanismo, que es un poco, lo he definido así, como una corriente cultural, intelectual y científica, como un paradigma cultural, como un gran paraguas que reúne a gente que viene del mundo de la cultura, del pensamiento, de la ciencia, que afirma que reúne un poco todo esto, y quiero hacer un análisis sobre este nuevo paradigma cultural que creo que reúne y engloba todo lo que viene en los próximos 50 años, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas, mentales de la especie humana y aplicar nuevas tecnologías con una finalidad triple. Por un lado, la de eliminar aspectos indeseables e innecesarios de nuestra condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento, pero también alargar la existencia humana, segundo fin, es decir, y esto es algo tampoco choca a nuestra cabeza, de hecho es un hecho que vivimos más.
Si nos ponemos con la mentalidad de hace 500 años, el hombre del Renacimiento o medieval vivía en torno a 45 años. Quien vivía 60 era ya, digamos, era un gran logro. Hoy en día ya sabemos que, por cierto, España es uno de los países más longevos y las mujeres españolas somos las más longevas, desde luego de todo Occidente, ¿no? Llegando hasta los 87 años de media. Y esto, por lógica, se irá ampliando cada vez más, cada vez viviremos más. Yo no excluyo que podamos llegar de aquí en 20 años a los 100 sin ningún problema y con buena media calidad de vida. Pero estos autores hablan además de introducir cambios en el patrimonio genético de manera que alarguemos la esperanza de vida, alargando los telómeros del embrión humano activamente, es decir, cuando ese niño nace y está en estado embrionario, claramente para ellos siempre haciéndolo in vitro, porque in vivo no se puede hacer, es decir, siempre recurriendo a la fecundación in vitro, con lo que esto supone, alargando esos telómeros, podemos alargar la esperanza de vida e incluso, por último, es decir, eliminando aspectos indeseables, alargando la vida humana y tercero, incluso eliminando el ser mortales. Es decir, estos autores hablan de lo que se llama la criogenización de humanos mediante la criopreservación del cuerpo de la persona tras la muerte, esperando que en un futuro la podamos resucitar, entre comillas, ¿no? Podamos reactivar sus funciones vitales. Esto a día de hoy, bueno, existen ya en torno a 150 personas criogenizadas en clínicas de criogenización, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. La última persona de la que yo he oído hablar fue una niña de 14 años que murió de cáncer hace unos años en Inglaterra y que con 70.000 libras pidió a sus padres que por favor la criogenizaran y la criopreservaran en estos tubos de criopreservación humana, sin ninguna certeza de que en un futuro puedan reactivar sus capacidades vitales, ¿no? Es decir, a día de hoy, personalmente lo considero un auténtico fraude, la criogenización humana, porque tú inviertes ahí, pero de hecho, fíjense que ni siquiera se ha logrado resucitar un órgano humano entero, y ni siquiera un gusano entero tras la muerte, es decir, organismos de muchísima menos complejidad celular que un ser humano. Sí que hemos logrado descongelar un embrión que tiene en torno a los 6 días en torno a 100 células o microorganismos más pequeños, ¿no? Pero, desde luego, y por cierto, no muerto, es decir, no un embrión ya muerto, sino un embrión congelado vivo, que es distinto. Es decir, esta es una hipotética. También lo que quiero decir ahora, dar un apunte acerca de que muchas veces el transhumanismo juega con la fantasciencia, es decir, con cosas que realmente no son demostrables y no son científicamente probadas, no están científicamente probadas, ¿no? Hay un autor que se llama Cordeiro, que ha escrito un libro titulado La muerte de la muerte, porque él habla de este señor a mí me sigue en Twitter, no ha venido a alguna de mis conferencias. Yo soy crítica con el transhumanismo, como verán ahora, ¿no? Este señor es un venezolano que habla de la posibilidad de resucitar. Pues eso, como una posibilidad futura, que repito, a mí, primero, no está demostrado científicamente, creo que es creer en eso, es decir, es una nueva forma de creencia, y no hay ninguna prueba real científica que me diga que vamos a poder resucitar a un ser humano, ¿no? Más allá de los problemas de índole filosófica y teológica que plantearía todo esto, que por cierto han sido abordados en un magnífico ensayo. Para quienes de ustedes quieran leerlo, si entran en la página web del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, si ponen www.observatoriodebioetica.org, tienen un documento realizado por Justo Aznar, que es un médico muy conocido, donde analiza desde el punto de vista médico, ético, legal y teológico la cuestión de la criogenización humana, ¿no? Porque, claro, plantearía desde el punto de vista teológico una reanimación del ser humano, ¿no? Es decir, primero muere y después Dios tiene que volver a darle el alma, ¿no? Cosa que está completamente, a quienes somos creyentes es que nos descoloca un poco esta posibilidad, ¿no?
Yo no creo que sea posible ni que llegue a ser posible nunca. Pero bueno, esto es en extremo lo que plantean estos autores, ¿vale? ¿Qué es un transhumano? Para Nick Bostrom existe una diferencia entre el transhumano, que sería un humano en fase de transición hacia un posthumano, es decir, alguien con capacidades físicas, intelectuales y psicológicas mejoradas respecto a un humano normal. Es decir, estaríamos hablando, que no se me vaya la hora, creo que estoy hablando bastante ya, ¿no? Llevo hablando, ¿cuánto tiempo llevo hablando? He perdido la cuenta. 40 minutos, vale. Voy a hablar un poco más y después ya damos espacio al coloquio, ¿vale? Incluso si están cansados, si quieren hacer alguna pregunta, también ahora, que eso nos relaja a todos un poco, lo pueden hacer, ¿vale? Como si estuviéramos en una clase, en un aula universitaria. Bueno, pues el transhumano sería un humano con capacidades aumentadas, tanto físicas, cognitivas, respecto a un humano normal. Es decir, estaríamos hablando, por ejemplo, de un ser humano que se ha desarrollado a partir de un embrión al que le hemos mejorado ciertas capacidades, como estas niñas chinas que les han mejorado, o que se ha puesto un microchip con la posibilidad de ampliar su memoria, ahora veremos de qué manera, es decir, con capacidades superiores respecto a un humano normal. Y estaríamos hablando después del posthumano, dice Nick Bostrom, que es uno de los grandes promotores del transhumanismo, que sería alguien cuyas capacidades se exceden de forma excepcional respecto al humano normal, por lo que no se plantea ambigüedad entre un humano y un posthumano. Es otro ser, ¿no? Por cierto, otro ser del cual Nick Bostrom, que es profesor de la Universidad de Oxford, lo quiero decir porque a veces uno dice, estos están locos, serán 4 locos de la colina. No, estamos hablando de profesores en universidades de élite que ya promueven este tipo de ideas, ¿no? Y no especifican de qué especie son. Es decir, según Nick Bostrom, no tendría que ser necesariamente un humano, nacido de humanos. Yo siempre digo que será humano hasta que sea alguien filogenéticamente nacido de humanos. En el momento en el que estemos hablando ya de otro tipo de entidad o no nacido de humanos, o, como ellos hablan, del cyborg, que será mitad robot, mitad orgánico, pero que no es propiamente un humano, es decir, no es un ser humano nacido de humanos, entonces ya es otra entidad, no estamos hablando de un ser humano, ¿no? Y esto es importante tenerlo claro, es decir, estaremos hablando de un robot muy perfeccionado, de un robot en el que le hemos puesto todos los datos del mundo mundial, una especie de macro robot que tenga una posibilidad infinita, no, pero sí ingente de datos y que haya incorporado, pero estamos hablando de un robot muy perfecto, de una inteligencia artificial muy perfecta, ¿no? Que por cierto es algo de lo que plantean también estos autores, el concepto de la singularidad tecnológica, ¿no? Es decir, un robot que sea una inteligencia artificial que sea capaz de autoperfeccionarse a sí misma, es decir, cada vez ir aprendiendo procesos de manera que sea capaz de automejorarse a sí misma, ¿eh? Que esto todavía no lo tenemos, ¿eh? Vale. ¿Cómo se lleva a cabo este transhumanismo? ¿De qué forma concreta? De nuevo me llega por aquí la ráfaga de viento, ¿verdad? A todos ustedes también, ¿verdad? Sí, nos llega la ráfaga de viento. Ah, vale, fenomenal, gracias. ¿De qué manera? Voy a ir enunciando de qué manera estos autores plantean estas mejoras, ¿no? En primer lugar, mediante el mejoramiento genético, es decir, mediante eugenesia embrionaria y prenatal, seleccionando a los mejores embriones, lo que ellos llaman mediante el criterio de beneficencia procreativa, es decir, que solo nazcan los embriones humanos perfeccionados. Claro, esto ya a mí me plantea muchísimos problemas éticos, porque significa generar embriones in vitro, que esto también conlleva numerosos problemas, sobre todo la vida del embrión humano y, en segundo lugar, la eliminación de los cauces naturales procreativos de la vida humana, del cauce, digamos, de la familia y conyugal. Podríamos tener granjas de embriones humanos mejorados y, por otro, la eliminación de los embriones enfermos con clara mentalidad eugenésica. Esto es un problema moral muy serio, ¿no? Y esto lo están planteando ya como un hecho. Es decir, en la Universidad de Oxford, tanto Julian Savulescu, que es otro autor de renombre, como Nick Bostrom, plantean la eugenesia prenatal como un método natural y habitual para hacer niños. Es decir, que no nazcan los que tienen enfermedades. Esto es así, ¿eh?
Entonces, bueno, pues algunos nos debatimos para argumentar desde un punto de vista racional, ético, médico, legal, del cómo esto generaría una sociedad claramente discriminatoria de los que están sanos respecto a los que están enfermos, ¿no? Y esto a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque es una deshumanización gradual de nuestra sociedad en aras de una vida mejor, de que solo nazcan los que pueden vivir bien, de que no gastemos, de que no sufran, en el fondo no generemos sufrimiento innecesario, pues estaríamos con una eugenesia sutil que poco a poco se nos estaría introduciendo, ¿eh? También siempre mediante el mejoramiento genético, es decir, tocando las bases genéticas de la vida humana, ampliando la esperanza de vida, mediante el alargamiento de los telómeros, métodos biológicos que bloqueen o reduzcan el envejecimiento celular. Para quienes se les escapa un poco lo que estoy diciendo, que sé que utilizo términos muy técnicos dando por sentado que se entienden. Los telómeros son una parte de nuestros cromosomas, la parte final, de manera que si se alarga el telómero, podemos tener mayor esperanza de vida. Esto se ha hecho ya con embriones de ratón. En el CENIO, en Madrid, les han alargado los telómeros y los ratones ya viven 3 veces más de lo normal. Imagínense esto aplicado a los humanos. Tengo aquí agua. Muchísimas gracias. Entonces, esto es interesante porque, claro, lo están empezando a plantear, ¿por qué no aplicarlo en humanos? En embriones humanos. Pero se ha visto, y no lo hacen, el otro día justo vino a mi universidad María Blanco, que es la directora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, quien dirige los proyectos de investigación sobre este tema, porque lo quieren utilizar sobre todo en oncología, con una finalidad de terapia oncológica, porque se ha visto que los oncogenes dependen de los telómeros. Entonces, tocando el telómero, quieren también reducir que se generen ciertos tumores, es decir, con una finalidad buena, ¿no? Pero claro, esto aplicado con una finalidad de aumentar la esperanza de vida en embriones humanos, que siempre, por cierto, pasando de embrión humano fecundado in vitro, porque en vivo no se puede hacer, pues significaría que probablemente dentro de 100 años tuviéramos embriones humanos que pudieran vivir mucho más. A día de hoy, como digo, no se hace porque se ha visto que alargar los telómeros implica siempre generar tumores. Es decir, todavía no controlamos bien los procesos de diferenciación celular, por los que siempre es como si las células enloquecieran y no pudiéramos controlar esos procesos de duplicación celular y se generan tumores, que son en el fondo como células enloquecidas, células que no van se desarrollan justamente, sino que enloquecen, ¿no? Entonces, esto a día de hoy no se está aplicando en humanos, pero en un futuro, imagínense que conozcamos perfectamente, controlemos perfectamente esos procesos, ¿por qué no se podría utilizar, ¿no? Después también tendríamos el mejoramiento psíquico y cognitivo mediante la nanotecnología aplicada a nuestro cerebro. Microchips que potencien las capacidades cognitivas, ¿no? Lo que se llama el mejoramiento neuronal, o mediante fármacos que alteren y mejoren nuestras capacidades intelectuales, nuestra memoria, nuestra creatividad, poniendo un chip, por ejemplo, que pudiera ampliar nuestra memoria, ¿no? ¿Qué? Sí, no, si es que muchas cosas probablemente, yo estoy convencida, vamos a ver, yo aquí digo ya una cosa que la iba a decir después, en un análisis ético de todo esto, yo no digo que no a todo, ¿eh? Es decir, que hay que ir viendo intervención por intervención si ésta redunda en bien de la persona, no supone un riesgo para su vida, para su libertad, no supone o genera una desigualdad, porque claro, tú te vas a poder poner el chip, pero el otro no, porque de momento a lo mejor va a costar mucho y eso va a generar desigualdades. Entonces, hay que ir analizando cada una de las intervenciones. Está claro que en algunas yo ya digo que no en un primer momento, como es la primera, la eugenesia. Lo tengo clarísimo, porque es contrario a la vida humana, es contrario a la igualdad, es contrario a derechos fundamentales. Sobre otros tipos de mejoramiento físico, yo creo, o cognitivo, creo que hay que ir viendo intervención por intervención. Porque fíjense que yo hoy llevo gafas, pero me puedo hacer una operación que me permita una mejora de mi ojo. ¿Es malo eso? No, en un principio no.
en un principio, digo, habría que analizar en detalle la experimentación previa, qué es lo que hay que hacer, qué genera, etcétera. Es decir, es un poquito más complejo de lo que planteo. Pero hay que ir viendo intervención por intervención. De aquí a 50 años probablemente este tipo de cosas se puedan plantear a nivel clínico como una mejora terapéutica, ¿no? Otra cosa es una mejora aumentativa de ciertas capacidades. Y ahora les voy a mostrar al final de mi intervención. No sé si tenemos YouTube, la posibilidad de conectar con Internet a este chico que estaba por aquí, después se lo preguntamos, porque quiero mostrarles algún vídeo para ver hacia dónde va la ciencia, ¿no? Con alguna finalidad también terapéutica y mejorativa. ¿Tenemos YouTube? Sí, pues después, al final de la intervención, quiero poner un pequeño vídeo. También tenemos el mejoramiento moral. Estos autores dicen que va a haber fármacos que controlen el bienestar emocional, como hoy tenemos los antidepresivos, y que reduzcan el impacto negativo de ciertas experiencias actuando sobre centros de control y neurotransmisores. Es decir, podremos decir una persona que desarrolla una determinada patología, la podemos tocar ahí y mejora. No sé si han visto, circuló por las redes sociales un vídeo de un enfermo que tenía una patología, no recuerdo ahora mismo el nombre, por el que le temblaba muchísimo la mano y no podía ni beber. Bueno, pues en la Clínica Universitaria de Navarra le metieron en un TAC y fueron a tocar con un microtúbulo el núcleo neuronal que generaba el temblor. A los 3 minutos estaba curado. Es fantástico. Es fantástico. Simplemente las posibilidades terapéuticas de todo esto van a ser increíbles, si bien usadas. Está claro que va a depender de nosotros, de algo tradicional, que es la prudencia, es la responsabilidad, el usar las cosas, ¿no? Pero imagínese eso mismo, esa misma técnica para activar centros neuronales de control con una finalidad, por ejemplo, de generar personas que sean capaces en la guerra de activar, de generar, ¿cómo se llaman? Violencia. Es decir, eso mismo, según el fin con lo que lo utilicemos, puede ser utilizado con una finalidad letal, ¿no? Entonces, todo esto pues va a depender un poco de cómo lo usemos, ¿no? Aunque estos autores, en este caso el mejoramiento moral, ellos, por ejemplo, hablan de sustancias que tomemos para reducir la agresividad. Ya han visto que en ratones les dan una pastilla y les hacen menos agresivos. El control neuronal, ¿no? Moral y neuronal. Las píldoras de la personalidad para superar la timidez, incrementar la capacidad emocional, la creatividad. Pues esto va a depender, ¿no? Porque, claro, en los años 70 se tomaban las anfetaminas y eran hipercreativos, ¿no? Y aquí probablemente va a haber fármacos que sean menos dañinos, que van a... Pero, claro, estamos yendo hacia una hipermedicalización de la vida humana. Mejoramiento afectivo. Aquí estos autores hablan también de una mejora afectiva mediante lo que se llama la modulación del amor. Tomar oxitocina y feromonas en momentos en los que las relaciones afectivas están decayendo. Yo hoy en una charla, hice una estancia postdoctoral en Oxford y pude escuchar de viva voz tanto a Nick Bostrom como a Julian Savulescu y explicaban esto, ¿no? Decían, en un momento en el que la relación de pareja decae porque las razones que sea, tú te tomas un chute de oxitocina o feromonas y activas los vínculos afectivos. Fíjense qué modo más artificial, ¿no? En lugar de ir a las causas del problema, a cómo solucionarlo realmente, nada, la hipermedicalización, la pastilla, y con eso temporalmente ya lo hemos resuelto. En el fondo te engañas creyendo que lo has resuelto, no resuelves nada. Pero vamos cada vez más hacia eso, el tomar más pastillas para mejorar, sustancias para mejorar ciertas cosas, ¿no? El malestar humano, en lugar de ir al porqué, qué es lo que genera ese malestar, en lugar de comprenderlo, ¿no? La criogenización post-mortem y pre-mortem. Criogenizar, meter en estas sustancias que preservan a ese cuerpo entero tras la muerte. Les he puesto ahí la clínica Alcor en Estados Unidos. Si entran ustedes en la web van a ver cómo criogenizan. O también lo que se llama crioeutanasia, es decir, introducirles estas sustancias antes de que mueran y adelantarles un poquito la muerte,
de manera que se criopreserva, ya no está muerto, es decir, lo criopreservan antes de morir. Es interesante, lo venía comentando con Ricardo, cómo estos autores hablan no de inmortalidad, sino de inmortalismo. Es interesante cómo en el ser humano hay una fuerte aspiración a la inmortalidad, claramente dada nuestra naturaleza, nuestra parte inmaterial, el alma, de pervivir tras la muerte. Esto ya en una perspectiva cristiana, claramente solo válida para creyentes, ¿no? De pervivir tras la muerte. Estos autores niegan esa dimensión espiritual, porque la mayor parte son ateos, materialistas, etcétera, reducen el ser humano a lo físico, por tanto, tras la muerte no hay nada. Pero hay un deseo de inmortalismo, es decir, de pervivir indefinidamente en la situación terrenal, corporal, material, alargar indefinidamente esta situación. Es interesante, ¿no? Porque es como en el fondo hay una nostalgia de esa inmortalidad en clave materialista, ¿no? Que se lee en ellos muchas veces, ¿no? ¿Qué más? Mediante una existencia posbiológica. Estos autores hablan, siento que la diapositiva se me ha descolocado un poco, realizando un escaneo de la matriz sináptica de un individuo. Es decir, en un futuro, ellos dicen, podremos hacer un trasvase del contenido neuronal a un ordenador. Esto se ha visto ya en la ficción, en Black Mirror, en Her, en algunas películas, ¿no? Que la ficción muchas veces adelanta a la ciencia lo que se quiere hacer, ¿no? Es decir, ellos plantean que se pueda emigrar en un futuro de un cuerpo biológico a un sustrato puramente digital. Esto a día de hoy no se puede hacer, no se preocupen que no es posible. Pero ellos parten de premisas diciendo que nuestro contenido neuronal es completamente material, por tanto, en un futuro podremos trasladarlo a un contenido digital y pervivir tras la muerte en un ordenador, ¿no? Una especie de transmigración. Hay una película, la película Transcendence, que también habla de este fenómeno, ¿no? Repito, esto de nuevo no es posible realizarlo. Y por último, la creación de máquinas superinteligentes que combinen inteligencia artificial, IA, y una parte orgánica, una parte de células de cuerpo, los denominados cybernetics organism, serían mitad orgánicos, mitad cibernético. Ahí tienen la Venus el nacimiento de Venus de Botticelli en clave transhumana, que como ven claramente pierde todo su encanto, ¿no? Y aquí tendríamos lo que ellos llaman, esto sería un transhumano mejorado con partes biónicas, y esto sería ya un posthumano completamente, ¿no? Lo que llaman la singularidad tecnológica, el advenimiento hipotético de una inteligencia artificial generalizada, es decir, los seres humanos. Nick Bostrom en un texto suyo dice, vamos hacia la desaparición del género humano. Hace una curva, igual que desapareció el Neanderthalis y desaparecieron otras especies, el género humano de aquí a 5.000 años, 100.000 años se extinguirá, iremos hacia especies mejoradas e incluso hacia una inteligencia artificial superior a la humana, capacidad de automejorarse, una especie, en el fondo, de Dios de inteligencia artificial, donde esté contenido todo, ¿no? Esto es un poco su proceso, ¿no? Bueno, este transhumanismo plantea numerosos problemas. Algunos los habrán podido intuir seguramente a medida que he ido presentando la teoría, ¿no? Voy a enunciarlos rápidamente porque no me puedo detener. La eugenesia de embriones humanos, problemas de justicia e igualdad entre seres humanos naturales y mejorados, riesgos de estas sustancias que ingerimos y de la nanotecnología aplicada al ser humano, la mejora de la naturaleza humana y el perfeccionamiento integral de la persona. O sea, estos autores, claramente para ellos no existe la naturaleza humana, el ser humano no es más que un momento más de la evolución, no es el centro de la creación, sino que es un momento más del proceso evolutivo y vamos hacia un mejoramiento integral de la persona, ¿no? La negación de los límites, el ser humano como un ser que es limitado, que no es limitado, que es ilimitado, que llegará pues eso, a vivir indefinidamente. El cuidado del más vulnerable, es más, quieren eliminar al más vulnerable por considerarlo casi peor, ¿no? Por supuesto, la idea de la vida como don y no como objeto, un producto mejorado, desaparece completamente de su horizonte, ¿no? Para estos autores, el ser humano no tiene una dignidad especial. Yo parto de la premisa
de la perspectiva en la que la persona, el ser humano, tiene una dignidad, tiene un valor intangible, incalculable, y que merece la tutela, la salvaguarda, merece ser cuidado cada uno de ellos. No es un objeto, no es comparable nunca a un objeto, es un sujeto, es una persona. Para estos autores no, la persona es un individuo humano, es un sujeto material, es como una máquina muy perfecta, pero no hay una diferencia cuantitativa, cualitativa, no hay un salto de grado, sino que es, digamos, solamente una complejidad cuantitativa. El humano como un momento más del proceso evolutivo, y en el fondo, en estos autores, de lo que hablan es de la autoconstrucción del ser humano, de la autoconciencia, el ser humano que se autoconstruye como lo que quiere ser. Esto es muy interesante porque conecta, fíjense, lo que yo llamo el transhumanismo como una forma de bioideología, una ideología basada en lo biológico, prescindiendo, por supuesto, de Dios. Digamos, en el aula de Fe y Cultura podríamos hacer la conexión, a lo mejor ahora en el coloquio hacemos ese tipo de reflexión. Para estos autores el ser humano es un ser humano que se automejora, que va hacia, él mismo decide hacia dónde quiere ir, se autoconstruye él mediante la técnica y la ciencia, conecta con otra ideología, que es la denominada ideología de género, de la autoconstrucción del ser humano en su sexualidad y en su género como él lo desee y como él lo quiera. Es decir, el planteamiento antropológico que subyace son como vasos comunicantes entre la ideología de género, por la cual se sostiene que no hay un sexo dado biológico, sino que somos género fluido y podemos ser hombre, mujer, gay, lesbiana, transgénero, hasta 150 géneros, según los principios de Yogyakarta. Es decir, dicen tenemos un género fluido, no tenemos un sexo dado, sino un género fluido. En el fondo tienen la misma visión antropológica subyacente, que es la de no existe una naturaleza dada en el ser humano, somos lo que queramos ser, nos autoconstruimos conforme a lo que queramos ser. Yo no comparto esta visión. Desde una perspectiva de una antropología cristiana, una antropología de la persona, el ser humano tiene una naturaleza dada, con una parte, por así decir, ya dada, con unos, no solamente biológica, cromosómicamente dada, sino que tiene una parte racional por la que decide qué es lo que quiere hacer, eso está claro. No tenemos una biología dada y cerrada como la tienen las plantas o como la tienen los animales, que está condicionada, está determinada, sino que el ser humano decide y elige a lo largo de su existencia qué es lo que quiere hacer, pero tiene unos límites, los límites de la naturaleza creada, ¿no? De la naturaleza dada. Claramente, en perspectivas donde no existe Dios, la naturaleza no es creada, y donde es el ser humano dueño absoluto de su naturaleza, podemos hacer y todo va a estar justificado. Lo único que vamos a establecer, la ley va a regular qué es lo que podemos hacer para no dañarnos demasiado unos y otros, etcétera. Pero va a ser más difícil establecer unos límites naturales, ¿no? Claramente, bueno, este tipo de reflexión, que entiendo que ya estamos en un nivel de abstracción superior, es una reflexión de carácter filosófico y antropológico que enlaza con la teología, en el fondo es lo que subyace bajo estos planteamientos del transhumanismo, ¿no? De hecho, yo he escrito en los últimos años, si quieren ir a leer los últimos artículos que he escrito sobre transhumanismo, justamente los he hecho en torno al concepto de naturaleza humana, porque el transhumanismo cuestiona la naturaleza humana, cuestiona la creación, cuestiona la naturaleza creada y plantea esa autoconstrucción del ser humano que se autoconstruye y va hacia donde quiere ir y hace lo que él quiere hacer. No hay límites, no hay límites, ¿no? Niega la limitación del ser humano. En el fondo se pone como un nuevo Dios. Es un superhombre, quiere hacer no les recuerdan, quien sepa un poquito de filosofía, al superhombre de Nietzsche, ¿no? Es el superhombre, el transhumano, el posthumano es un superhombre con capacidades ampliadas, aumentadas, que es capaz de hacer todo y mucho más, ¿no? Es una negación de la liabilidad del ser humano, yo diría, está a las antípodas de la antropología cristiana, ¿no? Donde el ser humano reconoce su vulnerabilidad, su limitación, como algo que le muestra también su profunda humanidad y le hace comprender a los demás y aceptar la limitación. Estos autores dicen, el otro día leía a un transhumanista que decía,
Bueno, ahora se llaman Humanity Plus, ya no se llaman transhumanismo, Humanity Plus, Humanity con un plus. Decían, la naturaleza humana, la biología humana es basura. Decían así, es basura. Yo, en cambio, cuanta más anatomía humana y embriología estudio, digo, la perfección del cuerpo humano es increíble. Sí que es verdad que tiene defectos y tenemos pues nuestras enfermedades, nuestros achaques y es lógico que queramos vivir más y mejor, ¿no? Pero la posibilidad de autotransformarnos completamente, eso dentro de unos límites, ¿no? Pues ahí estamos. En el fondo estamos hablando de una naturaleza líquida, transformable, que bueno, pues hace que niega la existencia, por supuesto, de los límites naturales. Es en el fondo un ser humano emancipado de la naturaleza humana, de los límites biológicos y, por supuesto, emancipado de Dios. Es el ser humano, es el nuevo Dios, ¿no? Sí, la soberbia, algo por ahí, ¿no? Bueno, claves para una bioética centrada en las personas. Desde una perspectiva, digamos, de una antropología centrada en la persona, una antropología, digamos, dentro de la tradición del humanismo clásico, de regambre clásica, grecolatina y cristiana, centrada en la persona. Bueno, primero, recuperar la noción de dignidad intrínseca de toda persona humana, ¿no? No podemos descuidarla. El transhumanismo se olvida de que todo ser humano, incluido el embrión, el más pequeño, tiene y merece un respeto y una dignidad. Todo ello está recogido de forma magistral en ese documento que seguramente algunos de ustedes habrán leído, que es la Dignitas Personae. La Dignitas Personae hace un análisis de la naturaleza humana, de la dignidad de la persona, aplicada a la bioética, muy interesante, se la recomiendo. La relevancia del concepto de naturaleza humana, recuperar la naturaleza humana como una naturaleza dada con límites que hemos de superar en las medidas de nuestras posibilidades, con las terapias, las mejoras. Hay que reconocer que la ciencia y la tecnología siempre han sido un aliado magnífico para la humanidad y para el bienestar de la especie humana. Por tanto, yo no demonizo en absoluto la ciencia y la tecnología. Apuesto por un buen uso de la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad, de manera que no se eliminen a los más vulnerables, de manera que se mantenga la igualdad entre todos los seres humanos, que se preserve el bien común, que ayudemos a los más débiles, digamos, sin olvidar las coordenadas, yo diría, de la doctrina social de la Iglesia de siempre, ¿no? Que es, yo creo, de una validez perenne, aplicada a las circunstancias contemporáneas, pero de una validez perenne, ¿no? Recuperar la esencia de la profesión médica o las profesiones sanitarias para salvaguardar la confianza entre la relación y el médico y el paciente, curar y cuidar, nunca eliminar, nunca matar. Es muy importante esto, ¿no? Estamos cuestionando ese no matar. Estamos diciendo que matar es lícito en ciertas circunstancias. Estamos en un momento de la historia de la humanidad donde se está justificando el matar desde la medicina. Y eso es muy grave, ¿eh? Eso genera una brecha y una ruptura respecto a toda nuestra tradición, una ruptura que yo me atrevería a decir que va a ser insalvable. Hay quien dice, los más pesimistas dicen, estamos en un momento de crisis antropológica, crisis de una era poscristiana, posthumanismo, posfeminismo, poscristianismo, ¿no? No lo sé, no me atrevo a decirlo, no tengo la bola mágica para ver con una perspectiva tan enorme esto, ¿no? Lo que sí que está claro es que estamos cuestionando cosas fundamentales que, desde luego, desde el Renacimiento no se habían cuestionado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que tomemos conciencia de ello y pongamos el análisis intelectual, legal, ético y teológico de calado para afrontar esta situación y ver cómo vamos a hacer que no padezcan los más débiles, ¿no? Recuperar siempre el concepto de libertad ligado al de responsabilidad. No es una libertad absoluta del ser humano, siempre es una responsabilidad respecto a mí mismo, a los más débiles y a las generaciones futuras. No todo aquello que yo puedo hacer, debo hacerlo o he de hacerlo. Tener en cuenta la justicia y la solidaridad con las partes más débiles de la sociedad, en ayudar, no eliminar ni seleccionar, una ecología integral, en palabras del Papa Francisco en Laudato Si, tener en cuenta, y aquí incluyo los animales, las plantas, las generaciones futuras, todo el ecosistema, una responsabilidad global sobre toda la creación,
con especial atención hacia los más vulnerables. Y para ello necesitamos la necesidad de formación en bioética para dar razón de la defensa de la vida humana, porque esto va a más. Es decir, yo creo que en una aula de fe y cultura, donde estamos viendo ahora mismo la cultura científica, hacia dónde va, los riesgos posibles que puede entrañar desde la perspectiva de la fe, de la reflexión, del pensamiento cristiano, creo que realmente necesitamos formarnos más para afrontar estas cuestiones. Y no solo los especialistas, es decir, quienes nos dedicamos a ello profesionalmente, que también, que nos vamos a dedicar a formar, a asesorar, a hacer todo lo que queráis. Ya hay cursos de bioética, másteres en bioética, cursos online, lo que queráis. Hay todas las posibilidades que uno quiera. También a leer a vosotros. ¿Por qué? Porque uno puede dar también pequeñas nociones de bioética en familia, entre los amigos, oye, esto que me están planteando, ¿qué pasa con esto? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Nosotros tenemos en la Fundación Lejeune una consultoría bioética donde recibimos consultas para temas de bioética, de fecundación in vitro, diagnóstico prenatal, genética, eutanasia, coma, etcétera, porque es verdad que muchas veces los médicos no tienen tiempo, no te asesoran, se te plantean cuestiones que uno no sabe resolver, ¿no? Y es muy importante, así como una postilla final, desarrollar la dimensión sapiencial junto a la razón instrumental. Es decir, que no desarrollemos solo la ciencia a tope, al máximo, sino que a la par vayamos desarrollando una reflexión sapiencial mucho más sabia, en profundidad, prudencial, con todo el calado que requiere, porque nos va en ello el futuro de la humanidad, de cada una de estas intervenciones. A mí no me da igual que se haga o no se haga una cosa. Quiero ver si esto va a dañar a las generaciones futuras o no. Quiero saber si esto va a dañar a mis nietos o no. Quiero saber para poder pronunciarme, ¿no? No decir sí a todo lo que llega, sino tener la debida reflexión, en el fondo con el calado que da la sabiduría, el bagaje cultural de siglos secular, para no, digamos, desperdiciarlo, tirarlo por un abismo, ¿no? Por el afán de supuesta mejora. Por supuesto, con esa apertura al horizonte teológico que ya he mencionado en distintos momentos de mi intervención, uniendo la bioética con la teología moral, la reflexión de esa dependencia del ser humano, de la criatura de Dios, ¿no? Que a veces se olvida. Sí que es verdad que la bioética es una disciplina racional y por tanto tiene que hacerlo sobre bases racionales, pero abierta a la teología, abierta a la reflexión teológica de una antropología cristiana. Bueno, aquí dejo apuntada en esta primera parte algunos recursos digitales que pueden encontrar. Por cierto, pueden bajarse, quien tenga Android en su móvil, el manual de bioética para jóvenes titulado Keys of Bioethics, esta expresión de aquí, se lo pueden bajar y ahí encuentran, lo hemos elaborado desde la Fundación Lejeune, en cooperación con el Dicasterio Laicos, Familia y Vida, hemos elaborado un manual de bioética para jóvenes y no jóvenes, todos somos jóvenes, para consultar sobre cuestiones de bioética. Algunas las hemos mencionado aquí, otras no. Y bajarse, lo estamos haciendo también para iOS, pero todavía no está activado. Es completamente gratuito y pueden acceder a él y bajarse esa aplicación. Y en esas webs, cuando se les planteen cuestiones, la primera es la de la Academia Pontificia para la Vida, la segunda es la de un canal de bioética que lleva un sacerdote y médico muy bueno, tiene muchísimo material desde hace 20 años, y esta es una página sobre el final de la vida humana.